nuevamente, espero que se encuentren bien. El tema del día de hoy vamos a analizar o a definir la proporcionalidad directa entre cambios de velocidad y el tiempo. Es decir, ¿cuál es la proporcionalidad? Definimos que la proporcionalidad con el tiempo es directo, ¿verdad? Porque entre más la velocidad cambia, también el tiempo, ¿verdad? O el tiempo cambia, la velocidad va cambiando, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de definirlo, o vamos a definirlo de la mejor manera, ¿verdad? Dice que los movimientos acelerados más fáciles de descubrir son los que siguen una trayectoria rectilínea y en las que la magnitud de la velocidad aumenta o disminuye en forma constante, es decir, que hay una proporcionalidad directa en eso, ¿verdad? Un ejemplo bastante claro de ese tipo de movimientos se presenta cuando un corredor inicia su carrera partiendo del reposo con una velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, ¿verdad? Es decir, que cuando un corredor empieza, se alista, su velocidad es 0 metros por segundo e incrementa su velocidad en 2 metros por segundo cada segundo, ¿verdad? Es decir, que aumenta 2 metros por segundo cada segundo, ¿verdad? Entonces hay una proporcionalidad directa entre cambios de velocidad y el tiempo. Aquí su aceleración va a ser constante, ¿verdad? Su aceleración va a ser constante porque va a ir en aumento, ¿no? Va a ser constante e igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Su aceleración aquí va a ser igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo tenemos una proporcionalidad directa? Sí, dice, veamos aquí, para analizarlo mucho mejor. Tiempo, un segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir? Si el corredor se alista, ¿verdad? Y su velocidad inicial va a ser a 0 metros por segundo, pero cuando empieza a correr, aumenta 2 metros por segundo y su tiempo cada segundo va a aumentar 2 metros por segundo. Es decir, que la aceleración va a ser constante porque su aceleración va a ser 2 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer en la siguiente, vamos a dibujar una tablita donde muestra la velocidad que adquiere con función al tiempo, ¿verdad? Explicábamos del corredor, porque es proporcionalidad directa, ¿verdad? Entonces decimos que el corredor empezó con su velocidad inicial igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estaba a punto de empezar a correr, ¿verdad? Se preparó y todo, y en ese momento su velocidad era 0. Pero a la hora de empezar a correr, su velocidad aumentó a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo fue su velocidad y el tiempo fue de un segundo. Cada segundo aumentaba, cada segundo su velocidad era 2 metros por segundo. Y la aceleración era 2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que si verificamos en este cuadro, o en estos datos que tenemos aquí, decimos que el tiempo siempre va a estar dado en segundos y la velocidad va a estar dado en metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, cuando estaba a punto de partir el corredor, el tiempo era 0, su velocidad era 0 metros por segundo, como lo tenemos aquí. Cuando empezó un segundo, su velocidad era 2 metros sobre segundo, ¿no? Y su aceleración era 2 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando llegó a 2, la velocidad fue de 4 metros. Y cuando fue 3, fue 6. Cuando fue 4, fue 8. Y cuando llegó a los 5
en el tiempo, 5 segundos, la velocidad que llevaba era de 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, esto es así, veamos en la gráfica, ¿verdad? Veamos en la gráfica que el tiempo, en 5 segundos, su velocidad era de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Sobre segundos. Porque la aceleración era 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso es de que iba en aumento, ¿verdad? Entonces, en la gráfica que muestra, la velocidad no es constante, pero aumenta uniformemente con el tiempo. El incremento de la velocidad es directamente proporcional al intervalo del tiempo que transcurre y por eso se obtiene una línea recta inclinada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es proporcionalmente directa al tiempo. La aceleración del corredor es constante también, es constante, es decir, que va, ¿no? Por lo cual, la gráfica de la aceleración como función del tiempo, gráfica aceleración-tiempo, es una recta horizontal que indica que la aceleración no cambia. Vamos a ver la gráfica. Entonces, aquí tenemos la gráfica del ejemplo, ¿verdad? Estamos dando el ejemplo del corredor. Su velocidad inicial es 0, ya lo sabemos por qué. El tiempo es un segundo. La velocidad en un segundo va a ser 2 metros por segundo y la aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica, velocidad y el tiempo. Si en un segundo su velocidad va a ser de 2 metros por segundo y hasta llegar a 5 en el tiempo, ¿verdad? Va a ser 5 segundos, su velocidad va a ser de 10. Aquí tenemos la gráfica de aceleración versus tiempo, ¿verdad? El tiempo es de 5 segundos y como es constante, no cambió, siempre va a ir de 2 metros por segundo, ¿verdad? Es decir, que la gráfica muestra que la velocidad no es constante. En esto, la velocidad no es constante, pero aumenta uniformemente con el tiempo. El incremento de velocidad es directamente proporcional al intervalo del tiempo que transcurre y por eso se obtiene una línea recta, inclinada. En este caso, el tiempo, la velocidad, perdón, no es constante. La aceleración aquí es constante. El corredor es constante, por lo cual la gráfica de esto, de la aceleración con función al tiempo, es una recta horizontal que indica que la aceleración no cambia, es decir, que aquí no cambia, aquí va la aceleración va ahí siempre, es constante, y aquí no es constante, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este tipo de movimiento recibe el nombre de movimiento uniformemente acelerado, y en la magnitud de la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme con el tiempo. Así, si el corredor del ejemplo decidiera detenerse disminuyendo su velocidad con una aceleración constante, porque ya sabemos que la aceleración en este caso va a ser constante. Si decidiera detenerse, ¿verdad? Con una aceleración constante de menos 2 metros por segundo, su movimiento también será uniformemente acelerado y representaría como se va a mostrar en un ejemplo. Vamos a hacer una gráfica también si el corredor decidiese detenerse con una aceleración de menos 2, ¿verdad? ¿Por qué menos 2? Porque como todos sabemos que cuando es 2 metros por segundo, va, en un carro, por ejemplo, si el carro va a una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, es decir, que va corriendo, por ejemplo, va caminando, y si decimos su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, es decir, que llevaba una aceleración, iba caminando de 2 metros por segundo, y cuando dicen menos 2 metros por segundo es que se detuvo y empezó a bajar 2 metros por segundo, o sea, la misma, ¿verdad? Entonces, en la gráfica siguiente vamos a representar cuando el corredor quisiera detenerse, ¿verdad? Y disminuyendo su velocidad, obviamente, ¿verdad? Porque si se detiene va a disminuir su velocidad con una aceleración constante de
menos 2 metros por segundo al cuadrado. Como ya dijimos, que el tipo de movimiento recibe el nombre de movimiento uniformemente acelerado. Y en la magnitud de la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme con el tiempo. Así, si el corredor del ejemplo que ya tuvimos, ¿verdad? Decidiera detenerse disminuyendo su velocidad con una aceleración constante de menos 2 metros por segundo, su movimiento también sería uniformemente acelerado y se representaría como se muestra en la gráfica siguiente. En esta gráfica podemos ver que es velocidad metros por segundo al cuadrado y este es tiempo, está dado sobre segundo, ¿verdad? Entonces, si él decidiera disminuir su velocidad, entonces sería una desaceleración de menos 2 metros por segundo, 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Él había aumentado 2 metros por segundo al cuadrado cuando decidió correr y en 5 segundos llegó a su velocidad de 10 metros por segundo. Pero él dice, por alguna razón, dice, mejor me detengo y disminuye su velocidad de menos 2 metros por segundo. Empieza ahí, como podemos ver aquí en el ejemplo, siempre está dado de 2, ¿verdad? De 2. Entonces, disminuyó y bajó directamente a 8 metros por segundo cuando decidió detenerse. Y su desaceleración fue de 2 metros sobre segundos al cuadrado, llegó a 8. Pero siguió, ¿verdad? Y si sigue, llega a 6, ¿verdad? En 1 minuto llegó a 8. En 2 minutos llega a 6. ¿No? Porque no es el tiempo, perdón, no es minutos, es tiempo, es segundos. Cuando él va corriendo y alcanza la velocidad de 10 metros sobre segundo, pero decide detenerse a la misma velocidad, desacelera de 2 metros sobre segundo al cuadrado, en 1 segundo llega a 8 su velocidad, o sea que disminuye. En 2 segundos llega a 6. En 3 segundos llega a 4. Y en 4 segundos llega a 2. Es decir, que en 5 segundos vuelve otra vez con la misma desaceleración. Eso sí es si decide desacelerar con la misma, ¿verdad? Con menos 2 metros por segundo. Si se detiene sobre 2 metros, menos 2 metros sobre segundo, entonces en 5 segundos llegaría otra vez a quedarse sin movimiento, ¿verdad? Entonces, sabemos que en las 3 gráficas del ejemplo, ¿verdad? Su velocidad inicial es 0. Empezó aquí 0. Un tiempo, cada vez que pasaba un tiempo aumentaba su velocidad hasta llegar a 5 segundos, su velocidad fue de 10. Aquí la velocidad no era constante. Aquí la aceleración es constante, por eso es decir que en 1 segundo, la aceleración era de 2. En 2 segundos la aceleración era de 2 y hasta llegar a 5. La aceleración era de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y nosotros dijimos, ¿qué pasaría si él disminuye su velocidad en 2 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, en 1 segundo llegaría a 8. En 2 llegaría a 6, ¿verdad? Ya lo dijimos. Entonces, si se conoce la aceleración media de un objeto, puede predecirse cuánto cambiará su velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Basta con multiplicar la aceleración por el tiempo transcurrido. Es decir que va a ser igual a aceleración por el tiempo. Sí, estamos en la fórmula, ¿verdad? Y esto es así porque la aceleración es una medida de cambio de velocidad. La aceleración es una medida de cambio de velocidad. Es decir, que cada vez va cambiando la velocidad. A ello se le llama aceleración. Velocidad por una unidad de tiempo. Si el objeto ya tenía una velocidad inicial, su velocidad final, al cabo de un tiempo, se obtiene sumando el incremento o la reducción al valor inicial, ¿verdad? Entonces, en esta fórmula decimos que el cambio de velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Veamos el ejemplo. Si la aceleración
es 2 metros por segundo al cuadrado. Y en el primer tiempo, aquí estamos viendo, ¿no? Si la aceleración va a ser siempre 2 metros, ¿no? Y tenemos en el primer tiempo, entonces el cambio de velocidad va a ser aceleración por el tiempo. Es decir, que tenemos la aceleración de 2 metros por segundo. Y lo multiplicamos. 2 metros por segundo al cuadrado por 2 metros por segundo va a ser igual a 2. Lo que corrió, la velocidad aumentó en 2. Entonces aquí va a ser su velocidad, va a ser igual a 2. Pero si lo multiplicamos 2 metros por segundo sobre 2 segundos, cuando lleva corriendo 2 segundos, va a aumentar a 4. Y así sucesivamente. Por eso esta es la fórmula, ¿verdad? Si decimos 2 metros por segundo por 5, por eso la gráfica muestra claramente, ¿verdad? Ahí no hay pérdida, ¿verdad? Siempre está, la fórmula es lo que nosotros ya lo vimos gráficamente. Entonces teníamos la fórmula que el cambio de velocidad es aceleración por el tiempo, ya lo dijimos, ¿verdad? Que la aceleración es 2 metros por segundo, y en un segundo va a ser igual a 2 metros, su velocidad va a ser 2 metros por segundo, ¿verdad? Y esto es así porque su aceleración es una medida de cambio de velocidad por unidad de tiempo. Si el objeto ya tenía una velocidad inicial, su velocidad final, al cabo de un tiempo, se obtiene sumando el incremento o la reducción del cambio de velocidad al valor inicial. ¿No? ¿Y cómo? Velocidad final es igual a velocidad final más el cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad es aceleración por el tiempo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad final más aceleración por el tiempo. Cuando la aceleración es 0, no se produce ningún cambio en la velocidad y su valor final es igual al inicial. El movimiento es a velocidad constante. En la vida cotidiana es común confundir la aceleración de un objeto con su velocidad, ¿no? Y aquí debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque la velocidad es una cosa y la aceleración es otra, ¿verdad? A veces se cree que si un objeto tiene una gran aceleración, significa que va muy rápido. Esto no es así. Un objeto puede tener una velocidad muy grande y una aceleración igual a 0. Su velocidad es grande, pero no constante. En el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad crece o disminuye proporcionalmente con el tiempo. Pero, ¿qué pasa con el desplazamiento del objeto? ¿Cómo varía su posición con el tiempo? Para responder a estas preguntas, conviene recordar lo que sucede en el movimiento rectilíneo uniforme. Como ya dijimos, en el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad crece o disminuye proporcionalmente con el tiempo. Pero ¿qué pasa con el desplazamiento del objeto? ¿Cómo varía su posición? Ya lo dijimos, ¿verdad? Con el tiempo. Para responder a esta pregunta, conviene recordar lo que sucede en el movimiento rectilíneo uniforme. Dice, si un nadador, por ejemplo, se mueve a velocidad constante, la gráfica velocidad-tiempo que le corresponde es una línea horizontal que indica que la velocidad no cambia. En este caso, el desplazamiento que realiza el cuerpo en un tiempo se obtiene como, el desplazamiento se obtiene como, igual a velocidad por el tiempo. Es decir que, como la velocidad constante, la velocidad se mueve a una velocidad constante, la gráfica velocidad-tiempo le corresponde es una línea horizontal, ¿verdad? Que indica que la velocidad no cambia. Este producto corresponde al área del rectángulo de la gráfica, cuya base es igual al tiempo transcurrido y su altura es la velocidad constante. Es decir que esto es así, ¿verdad? Entonces, si como tenemos el tiempo es de 100 y la velocidad es de 0.5, ¿verdad? Entonces para hallar el desplazamiento decimos que ya sabemos que esto es velocidad por tiempo. Entonces la velocidad es 1.5 por 100, que esto es igual a, llamémoslo como 150 centímetros. Y esto es el desplazamiento que ha tenido el nadador, ¿verdad? Con esta fórmula se halla el desplazamiento, ¿verdad? Entonces decimos que en esta gráfica el tiempo es de 100
y la velocidad es de 1.5. Entonces, 150 centímetros es el desplazamiento, ¿verdad? Ya vimos esta parte del desplazamiento, ¿verdad? Ahora, si el mismo nadador se moviera a cierta velocidad constante durante la mitad del tiempo y después incrementara bruscamente su valor para mantenerlo así el resto del tiempo, la gráfica sería como lo que vamos a hacer ahorita. En este caso, el desplazamiento en el primer intervalo de tiempo estaría dado por el área bajo la primera recta y el área del segundo rectángulo indicaría la magnitud del desplazamiento posterior. Como ya dijimos, ¿verdad? Si el nadador se moviera a cierta velocidad constante durante la mitad del tiempo, es decir que a 50, porque hace rato se movió a 100, a 1.5 de velocidad, y el desplazamiento era de 150 centímetros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se mueve a la mitad del tiempo? El desplazamiento, como ya dijimos, es igual a 50 centímetros, ¿verdad? En este caso, el desplazamiento en el primer intervalo de tiempo estaría dado por el área bajo la primera recta, es decir que 50. Y el área del segundo rectángulo indicaría la magnitud del desplazamiento posterior, es decir, 100, ¿verdad? Como el nadador se mueve a mayor velocidad en la segunda parte de su movimiento, su desplazamiento es mayor que el realizado en el primer intervalo de tiempo. La suma de los dos desplazamientos es igual al desplazamiento total, es decir que el final es igual a más ¿verdad? ¿Por qué aquí es mayor? Porque es lógico, hace un mayor esfuerzo a la hora de moverse, ¿verdad? Entonces por eso cambia. Si el nadador incrementara su velocidad en 4 etapas diferentes, manteniendo en cada una su velocidad constante, el desplazamiento en cada etapa estaría dado por el área de un rectángulo, sería ahí, ¿verdad? Vamos a ver una figura. Como ya dijimos, si el nadador incrementara su velocidad en 4 etapas diferentes, manteniendo en cada una de su velocidad constante, el desplazamiento en cada etapa estaría dada por el área de los rectángulos de la siguiente figura. Si nosotros ya sabemos que de la siguiente figura, de la siguiente gráfica, si nosotros ya sabemos que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, entonces para hallar el desplazamiento que tuvo en 4 etapas diferentes, tenemos la siguiente gráfica. Y esto va a ser el desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3 y desplazamiento 4. ¿Y cómo hacer para hallar todo este desplazamiento que tuvo? Pues fácil, multiplicamos esto por esto, después esto por esto y por último esto por esto, ¿verdad? Porque dice que el desplazamiento en cada etapa estaría dado por el área del rectángulo, las siguientes figuras, o sea que el área de esto, el área de esto, el área de esto, va a ser el desplazamiento, y el desplazamiento total va a ser la suma de cada uno, de todos los desplazamientos, ¿verdad? La posición del nadador al inicio de cada etapa podría obtenerse al sumar las áreas en las etapas anteriores. Así, si parte de X es igual a 0 y se desplaza 12.5 metros en los primeros 25 segundos, pasará a X es igual a 12.5 metros. En el siguiente intervalo de tiempo se desplazará 25 metros más y su nueva posición será X igual a 12.5 más 25, se suman, ¿verdad? Entonces es igual a 37.5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa sería la forma ¿cómo se llama? Del desplazamiento. Entonces decimos que en el movimiento uniformemente acelerado, el desplazamiento total también puede obtenerse calculando el área bajo la gráfica. Bajo una gráfica velocidad-tiempo, ¿verdad? En este caso, la gráfica sería una línea recta inclinada. Y si el móvil parte del reposo, velocidad igual a 0, el área que se busca corresponde a la de un triángulo, cuya base es el tiempo y la altura es igual al cambio de velocidad. Esto sería todo con el tema de proporcional directa entre cambios de velocidad.
Como podemos saber, como lo analizamos, lo vimos, es decir, que si tenemos velocidad, tiempo y aceleración, hay una proporcionalidad directa entre velocidad y el tiempo. Eso ha sido todo. Espero que puedan entender ustedes la proporcionalidad y hasta la próxima, nos vemos.